Me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida por parte de la Secretaría de Cultura y la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia, de la cual formo parte, y me es muy grato y un verdadero honor y privilegio formar parte de estas actividades que se han venido llevando a cabo por el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Niñas y las Mujeres y la erradicación de de esta violencia que es un flagelo que tanto nos duele. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes y darle la más cordial bienvenida a la doctora Mavi Muñoz. Mavi Muñoz es profesora de la Facultad de Música de la UNAM y voy a leerles brevemente algunas de las muchas cosas que ha llevado a cabo la maestra Mavi Muñoz y que tenemos hoy el gusto y el honor de tener aquí. Mavi, muy bienvenida seas. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir esta mesa contigo. Mavi Muñoz, Enonin, ¿correcto? Enonin. Mavi Muñoz estudió la licenciatura en piano en la Facultad de Música de la UNAM y la licenciatura en Educación en la Universidad Iberoamericana. Cursó la maestría en el programa de maestría y doctorado en Música de la UNAM, donde se graduó con la tesis José Pomar y su música para piano, una aproximación a la obra y al compositor. En el mismo programa estudió el doctorado en música, musicología, con la tesis Las menecistas, pianistas y músicas mexicanas, 1886-1956. Es profesora de la asignatura en la Facultad de Música de la UNAM y es coordinadora académica del Seminario Permanente de Música y Género de la misma institución. También forma parte del consejo editorial de la revista Sonus Literarum y colabora con la maestría en artes musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Sus temas de investigación son mujeres y música en la historia y en la música clásica actual, historia del piano en México e historia de la música mexicana. Pues bien, Mavi tiene preparada una plática, una conferencia muy interesante acerca de las mujeres y la música. Así que no me queda más que cederle la palabra y démosle la más cordial bienvenida. Gracias, Mavi. Hola, pues muchas gracias. Gracias a la Unidad de Género, gracias al Conservatorio, gracias al maestro Luis Iván que gestionó que yo esté aquí. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que pasen un buen rato y que al final haya interacción. Me encantaría escuchar qué piensan de todo esto que escucharán aquí, si tienen preguntas, dudas y demás. Espero que la pasen bien, que haya valido la pena salirse de la clase de solfeo y esas cosas que hicieron para estar aquí. Así que, bueno, bienvenidos y gracias. Como verán ahí, el título que puse para esta charla, más que conferencia, una charla amigable, las mujeres de la música y algunas formas de exclusión. Y es inevitable, bueno, estamos en la Jornada Naranja, estamos alrededor de la conmemoración del 25N, entonces bueno, el tema central de estos días es la violencia contra las mujeres. Más allá de la definición operativa que queramos usar de violencia contra las mujeres, que suele ser la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, esa es una que se usa con frecuencia, pero más allá de la que usemos, me gustaría centrarme en el origen de la violencia a las mujeres, que es el sistema en el que vivimos. Le podemos llamar sistema patriarcal, que es bastante definitorio de lo que pasa ahí, y que tiene algunas condiciones este sistema. El sistema establece que los hombres y las mujeres son diferentes y desiguales, ¿no? Diferentes está bien, desiguales empiezan los problemas. Deja a las mujeres en una posición de subordinación e inferioridad, lo que las hace susceptibles de la violencia y de todas las formas de discriminación,
y en general podríamos decir que hay una desigualdad estructural. Es inevitable decir que las formas de violencia son muchas y en el arte y en la música y en nuestras escuelas y en nuestras orquestas basta de no ver, o sea, las violencias existen, desde las más obvias, que son las violencias sexuales, violencias psicológicas, violencias de todo tipo. Yo no soy la persona indicada para hablar de eso, así que no hablaré de eso, pero sí creo hacer un llamado a la comunidad, a la colectividad, de estar alertas y dejar de tapar el sol con un dedo, ¿no? El arte nos hace mejores personas en muchos sentidos, pero en otros seguimos siendo personas y nuestras comunidades están llenas de violencias y más vale empezar a hacer cosas para cambiarlas, ¿no? Cosas personales y cosas colectivas, y yo como parte de la comunidad musical me uno a esa invitación. Pero bueno, decía, yo no soy la persona adecuada para hablar de eso, así que yo me voy a enfocar en la parte de la desigualdad estructural, que curiosamente esta desigualdad estructural es la que provoca las violencias, pero también las discriminaciones y por tanto las luchas de las mujeres. Bueno, les leo el último párrafo de la última estrofa para que se den una idea. Dice: la vida y la lucha son la misma cosa, no pueden ganar sino sabia y fe, adelante, adelante, lo que ya han hecho las ha preparado para la tarea de hoy, firmes en la alianza y retando con la risa, rían con esperanza porque el final llegará, marchen, marchen, muchas como una sola, hombro con hombro y amiga con amiga. Y dirán, no estamos en el 8 de marzo, pero lo que quiero decir, bueno, hay dos cosas que decir. Una es, lo que les decía, el origen de la desigualdad estructural es el mismo de la violencia, que el de la discriminación, que el de la lucha de las mujeres, al final es la desigualdad. Y la otra razón por la que quise ponerles esto es porque esto lo musicalizó esa señora que ven ahí, que es Ethel Smyth, que es una compositora británica maravillosa. Bueno, sí tengo un gusto particular por ella, pero Ethel Smyth hizo mucha música que se oye poquísimo, tiene música para orquesta, varias óperas, músicas con dotaciones interesantes. Por ejemplo, tiene un concierto para los solistas, son corno y violín. Es súper interesante la dotación, súper original, en fin, un montón de música. Bueno, Ethel Smyth, entre otras cosas, fue sufragista, luchó por el voto de las mujeres, estuvo en la cárcel y bueno, hizo esto, musicalizó ese poema que, bueno, musicalmente dirán, no hay mucho que decir, pero hay que juzgar la música, sus clases de análisis se los dirán por lo que es, por la función que es. Súper pegajosa, van a soñar con ella, les aseguro. Y bueno, quería empezar con música porque estamos hablando de música y aprovecho para presentarles a ella, si no la conocen. Fíjate, maestra, que hace, no me acuerdo, un par de años, 2 o 3, antes de la pandemia, yo toqué su obertura, la estrené la toqué por primera vez con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la obertura de Wreckers, que es la de Los Náufragos, una obra sensacional. Y luego la traje y la toqué aquí con la OSEM, y es una obra que también he tocado con la Orquesta Filarmónica Mexiquense y que tengo preparada para el año que entra también. Excelente. Así que efectivamente hay algunos que estoy seguro que la conocen, pero no suficientes como es siempre el caso. Siempre con la música. Exactamente. También tiene esta fantasía maravillosa que no le puso sinfonía, creo que por humildad y porque es su primera obra de juventud, pero es que es una sinfonía aquello, ¿no? En fin, tiene música, además el personaje es fascinante, por si quieren conocer. Y bueno, abrimos con ella. Esa es la portada original de la marcha. Por supuesto, la marcha está a capela porque es música para marchar, se usó para eso, pero hay muchos arreglos, hay orquestaciones, hay acompañamiento de piano, en fin, se ha usado de muchos modos. Y bueno, evidentemente no es su mejor obra, pero es muy cercana a nosotras y muy cercana al tema. Y bueno, aprovecho esto para entonces entrar a la primera forma de exclusión que les quiero comentar hoy, que es la exclusión de la historia. Les puedo asegurar que en sus libros de historia no han encontrado nombres de mujeres, o quizás sí a Clara Schumann, pero hay muy pocos. En los libros de historia, en los libros de texto que usamos en nuestra educación, encontramos muy pocas mujeres, y ese es uno de los síntomas de que están excluidas de la historia. Otro es que no las tocamos. Quisiera hacer una brevísima encuesta. Levanten la mano quién ha tocado en sus años de educación, de formación, obras de mujeres que hayan puesto. 2. Ok. Bueno, ese es el siguiente síntoma. Y luego, si dividiéramos de mujeres, de compositoras contemporáneas y de compositoras del pasado, tal vez la cosa sería más grave.
pero si voltean a ver, no conocemos el repertorio, no se toca. Ese es el síntoma de la exclusión de la historia. Si no están en los libros, no están en el canon, no lo practicamos. Cuando estudiamos, bueno, sí, después por fortuna hay quien lo practica en la vida profesional, pero ¿cómo vamos a conocer? Y la exclusión de la historia es, bueno, ha sido sistemática, diría, quizá desde el siglo XIX para acá, porque antes más o menos se colaban algunas en el discurso. Pero bueno, ahí tengo una foto de compositoras, y eso que escogí a las más famosas, y no sé si reconocerían alguna más allá de Clara Schumann. Bueno, espero que Clara Schumann sí la reconozcan, espero, que es la segunda de por ahí, ¿no? La más grande. Pero bueno, están Hildegarda, Ruth Crawford Seeger, Lili Boulanger, Bárbara Strozzi, Amy Beach, por supuesto, que soy súper fan, Marianne von Martínez, Elizabeth Jacques de Laguerre, que fue una mujer que su obra se publicó, se reconoció, se vendía y después se borró de los libros de historia, por ejemplo. En fin, Fanny Mendelssohn es la jovencita de allá abajo, una foto no tan conocida de ella, pero bueno, ¿qué ha pasado? Estas mujeres que yo escogí para este pequeño collage son como las afortunadas o los nombres que se han colado en el discurso histórico, pero como ellas, que ni siquiera conocemos, hay muchísimas mujeres que hicieron música a lo largo de la historia, que compusieron, algunas que su obra fue pública y que no la conocemos. Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Basta de verdad revisar los libros de historia. Por ejemplo, seguro aquí todos conocen la historia de la música occidental de Groth Paliska, seguro lo han usado en sus clases de historia y demás. Ese es un lindo ejemplo. En la primera edición de Groth Paliska no aparecía ni una mujer. Bueno, sí, Clara Schumann, como esposa de Schumann, ¿no? Y con las ediciones que ya vamos, creo que en la 10ª y que han ido aumentando autores, ¿no? El primero fue solo Groth, luego fue Paliska y así las revisiones. Ya aparecen creo que como 20 mujeres, ¿no? O sea, a lo largo de la historia ha cambiado, pero en general revisen sus textos, revisen la música que escuchan, la música que se programa, con honrosísimas excepciones, pero cualquier orquesta del país la pueden revisar. Es un círculo que va acompañado, si no está en la historia, no está en el canon, no está en nuestra práctica, ni en nuestra mente, ¿no? Y la música ha sido olvidada y tristemente desconocida, habría que conocerla para juzgarla, ¿no? Esa es la primera forma de exclusión. Quería poner un brevísimo ejemplo, quizá esta es la compositora más conocida de la historia, porque a ver, Clara Schumann, que muchas mujeres entramos a, bueno, les cuento historia personal, yo toqué el piano muchos años y llevaba como 15 años tocando el piano hasta que un día dije, nunca he tocado la obra de una mujer. Y bueno, Clara Schumann es la puerta de entrada para muchas, no sé si compartan la experiencia, pero bueno, para muchas fue ahí. Pero Clara Schumann aparece como la esposa de, la revisora de, la amiga de, ¿no? ¿Cierto? Fue la revisora de Brahms, la amiga de Brahms, la revisora de toda la obra del marido y como una gran pianista súper competente, ¿no? Nivel Liszt, más o menos, ahí andaban, se daban un quien vive en la época, tocaron juntos, 4 manos, etcétera. Pero como compositora, quizá la más famosa sea Hildegarda, por favor díganme que la conocen, Hildegarda von Bingen, ¿sí? Sí, la conocen. Bueno, la música es poco escuchada, sin embargo, el nombre suena, ¿no? Como esta compositora siglo XII, que es una rareza y una excepción, que fue botánica, mística, escribió todo y demás, ¿no? Hay muchas versiones disponibles en YouTube y en disco. No sé si esta es la mejor, pero esta tenía video, yo no soy medievalista, pero bueno, una idea, hay un vasto repertorio de Hildegarda y era solo por poner otro ejemplo, ¿no? Ya llevamos dos ejemplos musicales de cosas, salvo su mejor opinión, bastante interesantes y bastante dignas de escuchar. Y en México, bueno, les aseguro que si no han escuchado de compositoras en la historia de la música occidental, como se llama así, en México del pasado, quiero aclarar, porque en México del presente es otra historia, hay compositoras, hubo compositoras en el 19, en el 20, las hubo, el problema es que no sabemos dónde están, ni quiénes son, quizá estas 3 que están viendo ahí se han colado en la historia como en los años recientes y casi por casualidad. Bueno, Ángela Peralta se ha colado en la historia y la conocemos como intérprete, ¿cierto? Si hay cantantes aquí, seguro
bueno, cualquiera que conozca un poco de historia de la música mexicana, Ángela Peralta fue la primera empresaria, música internacional, la primera música mexicana con éxito internacional, pero también era compositora y lo han querido opacar un poco y ella misma se autocensuraba, pero tiene obra para piano y para voz y piano, evidentemente, muy interesante. María Garfia es un personaje del que no hay ni siquiera foto, como podrán ver ahí, pero bueno, con obra para piano interesante. Como en el anecdotario de la historia de la música mexicana, dirigió a orquesta al menos una vez, frente al presidente Juárez y demás, musicalizando su propia música. Después desapareció, se casó y no siguió ni como pianista, ni como compositora, ni como directora, ni nada. Y probablemente Guadalupe Olmedo, si hay cuerdistas aquí, probablemente han oído hablar de ella o esperaría por su cuarteto famosísimo, ¿no? ¿Alguien? ¿Cuerdistas? ¿No? Bueno, espero que en los que van llegando haya cuerdistas y hayan oído hablar de Guadalupe Olmedo. Pero bueno, el caso de la música en México es aún más dramático. Si en el registro histórico de la música occidental no hay compositoras, en el nuestro hay muchas menos. Bueno, está en YouTube, es muy consultable y las partituras son de descarga libre, están en la página del CENEDIM. Si a alguien le interesa este cuarteto está editado y es descarga gratuita, así que ahí hay más música por conocer. Pianistas también, hay música súper demandante e interesante de Guadalupe Olmedo. Pero bueno, esto es solo por poner ejemplos de lo que no conocemos, más bien, ¿no? De lo que no hemos escuchado y bueno, salvo su mejor opinión, este cuarteto vale la pena ser escuchado completo. Y me voy encaminando a la siguiente forma de exclusión, porque dirán, y bueno, en México hay muchas compositoras hoy, seguro reconocen por lo menos estas 5, ¿no? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguna? ¿Una, dos? Gabriela Ortiz, bien. ¿Alguna otra reconocen por ahí? ¿No reconocen ¿Nadie? a ninguna, jóvenes? María Granillo, ahí está, es la de arriba hasta la derecha. ¿Alguien más? Bueno, yo estaba a punto de decir que la situación de las mujeres, de las compositoras mexicanas contemporáneas es mucho mejor, pero no me están ayudando a afirmar eso. ¡Qué barbaridad! No me están ayudando. Está Gabriela Ortiz, evidente, espero que todo el mundo sepa quién es Gabriela Ortiz, que es la compositora mexicana más famosa de los últimos tiempos. Compositora o compositor, quiero decir, es la persona más tocada hoy en día en México y en el extranjero como representante de la música mexicana. Ana Lara, arriba de ella. ¿Alguien conoce a Ana Lara? Díganme que sí, por favor, háganme la tarde. Gracias, si alguien la conoce. Hilda Paredes, Graciela Agudelo, María Granillo. Bueno, no me están ayudando, pero soy optimista. La situación de las compositoras mexicanas es mejor hoy, son mucho más conocidas. Además, en México tenemos, de verdad, o sea, estas son 5 que elegí casi al azar y un poco escogiendo las más famosas, pero hay muchas compositoras mexicanas que se tocan en la generación joven. Por ejemplo, está Diana Circe, si no la conocen, además con temas de género, con música muy activista, por ejemplo, óperas, en fin. Hay muchas, ella vive en Alemania, se toca en medio planeta la música de Diana, por ejemplo. En fin, hay muchas compositoras hoy más conocidas y podríamos pensar, ok, hoy en día las compositoras se tocan. Ahí es donde ya no soy tan optimista y eso no es tan cierto. En México se toca más que en otras partes del mundo, imagínense. Hay estadísticas en Europa de cuánta música de compositoras contemporáneas se toca respecto a los varones y las cifras son deprimentes. Pero además, no sé cómo esté aquí la carrera de composición. ¿Hay alguna compositora aquí entre nosotros? Levante la mano. ¿Alguna mujer que estudie composición? ¿No? ¿De plano? ¿Sí, allá? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? No. Ok, bueno, no tengo las estadísticas de este lugar, pero sí les puedo dar las estadísticas de mi institución. En la UNAM, que ofrece 100 y pico de carreras, la segunda carrera con menos proporción de mujeres de toda la universidad es composición.
no es ingeniería de minas, o algo así que podríamos imaginar, es composición, en un estudio que se hizo longitudinal de 2005 a 2015, por ejemplo. Entonces, bueno, composición es una de las grandes formas de exclusión. No nos tenemos que quedar en la composición y ahora veremos por qué. Eso me lleva a la segunda forma de exclusión que quiero compartirles hoy, que es la de la educación. Históricamente las mujeres no tenían derecho a una educación escolarizada, le llamaríamos hoy, sino a una educación privada en el mejor de los casos. Tenían educación en el hogar y educación musical, sobre todo las mujeres de ciertas clases medias y altas, digamos. Todo dicho en términos contemporáneos, eso no existía antes. Pero era una educación especial para ellas. O sea, seguimos con este sistema de desigualdad. Una educación, les enseñamos música para el hogar, para lo que tengan que hacer, con pocos elementos. Y eso ha sido el segundo elemento de exclusión, al enfrentarse a la comparación, por ejemplo. Lo que no quiere decir que no haya obras valiosísimas de mujeres. Sin embargo, estamos hablando de la gran mayoría de mujeres que tuvieron acceso a la educación en la historia, no han tenido las mismas oportunidades y a veces hoy tampoco. Hay formas de exclusión de la educación y composición es el caso. Sí es cierto que no hay ninguna compositora aquí, no es que nadie les haya dicho no pueden estudiar composición, pero el sistema te lo dice, no estudies composición o no estudies dirección. Si hay pianistas por ahí pueden intercambiar una obra de Haydn por esto, ¿no? O de Mozart, ¿cierto? ¿No se les antoja? En lugar de tocar lo que toca todo el mundo. Marianne Ford Martínez, ¿alguien sabe quién fue Marianne Ford Martínez? Tú sí sabes, gracias, tú lo sabes todo, bien. Así. Gracias. Sí, todo eso es cierto. Y Marianne Ford Martínez fue una mujer reconocida en su tiempo. De hecho, una asociación de compositores hombres la invitó a formar parte de su sociedad y le dio un premio. Y ella, como aceptación, no fue en persona, porque una señorita aristócrata no podía ir, pero compuso una obra sinfónica maravillosa, así como agradecimiento al premio que estaba recibiendo. Es decir, había pocas compositoras, pero era amiga de Mozart. Intercambió clases con Haydn, un par de cosas allí, tocaban con ella. Además dicen que era una pianista así, bueno, fortepianista, clavecinista. En esa época estamos en ese momento de transición. Música buenísima, no sé qué opinen, pero de su sinfonía. Su sinfonía en re para orquesta es otra de las piezas que también he tocado con la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Es muy bonita, muy linda. Y la he tocado en varias ocasiones, pero también la presentamos con la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Es una obra sensacional. Y es de esas compositoras que ojalá hubieran compuesto más, no para pequeños ensambles o para solos, sino para orquesta, ¿no? Tiene dos obras orquestales, la sinfonía y esta cantata, ¿no? Que es la que compuso para agradecimiento del premio. Bueno, aquí otro ejemplo, porque me gustaría animarlos a que conozcan música, pero bueno, estábamos en el tema de la exclusión por la educación y dirán que me gusta Ethel Smythe, pero además es como el leitmotiv de hoy, Ethel Smythe. Pero bueno, les quería compartir esto. Ella dijo en 1933, hoy en día no hay ni una sola mujer de mediana edad que haya tenido la educación musical que equivalga a la que han recibido los hombres por norma, sin ningún esfuerzo de su parte, desde que la música existe. Este es el problema de la educación. Las mujeres tenían educación musical, insisto, tampoco hay que victimizar, recibiendo educación musical en el hogar y a diferentes niveles de pericia, ¿no?
en todo el mundo, México incluido. Había las que tocaban por diversión, las que se clavaban más y estudiaban más y tenían altos niveles de ejecución, como digo, el caso que acabo de poner, Marian Font Martínez estudió en casa, evidentemente, como todo el mundo entonces, pero alcanzó estos niveles. Bueno, en México hay ejemplos varios, diversos de eso. Sin embargo, cuando llegamos a la composición, ahí empiezan los problemas. Como intérpretes, quizá, aunque que no se les ocurriera ser profesionales, que tocaran en la casa estaba bien, o quizá en alguna presentación pública, pero sin cobrar y un poco de beneficencia, un poco para lucimiento así, y ya está. Pero el problema de la educación en composición era que las mujeres, bueno, esto, no pudieron acceder a la profesionalización, pero además no tenían las mismas herramientas compositivas, ni tenían lo que hoy llamamos socialización entre pares, ¿no? El juicio del compañero, el reconocimiento, el exponer la obra, compararla con los demás. Y otra cosa que es importantísima para la formación del canon, el estrenar la obra y el que se repita la obra. El canon se forma así. Así se ha formado el canon de la música y el canon de la literatura y el canon de lo que ustedes quieran. Con la repetición, con la reimpresión, bueno, si compongo y nadie estrena mi obra o nadie la publica y no se puede repetir, pues por buena que sea la música no va a pasar a formar parte del canon. Y esto del canon y la educación van de la mano, o sea, lo puse ahí no accidentalmente. Tiene que ver con los recursos que tienes, no solo académicos, no solo de conocimiento, sino de exposición. Y las mujeres no tenían esa posibilidad. Si llegaban a tener una educación que pudiera ser parecida, aunque fuera privada, estaban privadas de todo lo demás. De ahí que el canon que formamos no incluye mujeres, no incluye ni una sola mujer, el canon de la música occidental. Eso está empezando a cambiar por fortuna, pero en realidad, si tomamos la definición de canon como Marcia Citron, una teórica de esto, dice, el canon es la música que reproducimos en las escuelas y los grupos profesionales de música. O sea, para no hacernos muchas bolas, porque decimos, ¿cuál canon? ¿El de qué país? En general hay un canon compartido, que todos tocamos y todos tocamos Beethoven, ¿no? O sea, claramente el compositor más famoso del canon es Beethoven. Bueno, esto es un problema para las mujeres y un problema para nuestra educación, no solo para la de ellas que están excluidas del canon, sino para lo que aprendemos, tocamos, socializamos y para lo que pensamos como músicos y músicas. Bueno, y aquí quiero hacer énfasis en el problema de los criterios históricos, de los criterios de relevancia histórica que hemos elegido para contar nuestra música, para contar nuestro pasado. Y uno es justo el que estoy diciendo, el de los compositores. La historia de la música está hecha a base de grandes compositores, grandes obras, grandes formas. Eso ha dejado fuera al 90% de los participantes de la escena musical, a los intérpretes, a los maestros, a los directores. No como si los compositores salieran de la nada, no un gran compositor acá y luego pasan 3 décadas y luego otro gran compositor y así, ¿no? Está Mozart y luego Beethoven y luego en medio no pasó nada. Sé que lo estoy diciendo burdo, pero es un poco así la construcción. Entonces, bueno, primero tendríamos que empezar a cuestionar los criterios de relevancia histórica por los que hemos elegido contar la historia. Y uno muy importante, que quiero hacer énfasis aquí, que se lleva a las mujeres de traste, es el de las grandes obras o las grandes formas musicales. Hemos dado mucho más peso a la sinfonía, a las obras sin texto, ¿no? A esta música abstracta, que es la que creemos que vale más y la que creemos que hace superior a la música clásica, que no es superior a nada, solo es distinta, pero es lo que creemos, ¿no? Es el imaginario que tenemos en la música clásica, occidental, de concierto, como le quieran llamar. Clásica está bien, pero como le quieran llamar. Y entonces las formas menores, que se han llamado así, se han visto relegadas, ¿no? Entonces, si han oído la frase de en el siglo XIX mexicano no pasó nada, es porque se componían formas menores. Pasaron muchísimas cosas, pero como no había sinfonías, porque no había orquestas para estrenarlas, entre otras cosas, entonces, ¿es música menor? No, es música que debe ser analizada, escuchada y evaluada de acuerdo a la función que tiene esa música, y no toda medirla a través del filtro de la música abstracta, la música de las grandes formas. Y digo que esto ha dado al traste con la música de mujeres porque, a ver, si las mujeres hacían música en el ámbito doméstico y hacían música para consumirla entre ellas o con pares, pues obviamente hacían formas menores para ensambles pequeños o hacían danzas, música que se consumía en los hogares. Antes no se le podía poner play a nada, ¿no? Si queríamos música había que hacerla y esa era la que hacían
las mujeres en el hogar. ¿Qué iban a componer? Pues eso. ¿Quién les iba a estrenar una obra mayor? Ni a Fanny Mendelssohn le estrenaron una obra mayor, siendo que tenía los recursos para hacerlo. Ella estrenó su única obra sinfónica, y porque tenía con qué, pero la estrenó así con unos cuates en su salón privado y ya está, o sea, nadie más volvió a escuchar eso. Sí, ella que tenía recursos, siendo aristócrata, piensen en cualquier otra. Ethel Smyth, para no ir más lejos, una mujer que tuvo relativo éxito en su época, dejó la música sinfónica y se fue a la ópera porque tenía más oportunidad de que se la estrenaran, punto. O sea, esa es la razón. No era fanática de la ópera, la razón era pragmática. No dijo, ¿para qué sigo componiendo sinfónica y conciertos y nadie lo va a estrenar? Bueno, ese es el problema de las grandes formas y de las pequeñas formas, porque han sido feminizadas. Chopin no se tocó mucho tiempo porque era femenino, porque era música de salón y la música de salón es femenina. Entonces, aquí una construcción de lo femenino como menor, desigual, subordinado, hace que todos olvidemos esa música y nadie toque nada. Hay ejemplos valiosísimos de música de salón, que no se descargó el que traía, pero bueno, ahí está la tarea. Y ahí es donde podemos encontrar una gran cantidad de mujeres si nos olvidamos de esta historia de la música occidental, en donde los grandes compositores, las grandes obras. Una última cosa que quiero decir del problema del canon es, no sé si escucharon hace unos pocos años, se descubrió una obra de Mozart que compuso a los 12 años o a los 10 años o algo así, ¿no? Un minuetito, algo así. Y entonces hubo un gran escándalo de medios, era un minueto, ¿no? Así 4-1, 4-5-1, algún acordillo ahí interesante, pero sí hizo un gran escándalo porque era Mozart, porque es una marca. Quien diga que juzgamos a la música por la música solamente, eso es un problema. En cambio, la música de Marianne von Martínez, por ejemplo, tan parecida a la de Mozart, por poner un ejemplo, nadie la toca porque esa música no vale, es menor. Es absurdo, los criterios con que analizamos y seleccionamos la música son absurdos y ese es un buen ejemplo y por eso puse aquí al buen Mozart, que no tengo nada personal contra él, me simpatiza mucho, pero bueno, me voy acercando. Otra forma de exclusión es la segregación en el trabajo. Segregación es un término que han usado mucho las feministas, pero que es un término de la teoría del trabajo. Segregación vertical y horizontal, si lo han oído por ahí. La segregación horizontal significa que hay profesiones, pero hay unas más cargadas de hombres y otras de mujeres. Todos sabemos, ¿no? Profesiones feminizadas, la enfermería, la enseñanza, la psicología, la pedagogía, por decir algunas, ¿no? Y profesiones masculinizadas, ingenierías, física, en fin. Eso es la segregación horizontal. Cuando un grupo, cuando una profesión, perdón, tiene mucho más elementos de mujeres o de hombres. La segregación vertical, que hay todo que decir en la música, la segregación vertical es, entre más sea más alto el puesto de dirección, más hay de una población, obviamente más hay hombres que mujeres. Bueno, y dirán, ¿y esto qué tiene que ver en la música? Y les voy a poner un ejemplo que me encanta, que es a través de los instrumentos. Este es un ejemplo. ¿Ustedes piensan que hay instrumentos femeninos y masculinos? Creo y espero que a estas alturas nadie diga que sí, es lo que creo. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Hace como un año hice un experimento y entonces hice un experimento Google y entonces busqué instrumentos musicales. No sé qué vean ahí, pero por ejemplo a mí me llama particularmente la atención el saxofón. El sax es maravilloso. O sea, el saxofón es un instrumento sensual en nuestro imaginario. Entonces, ¿qué nos ponen ahí? ¿Es en serio? ¿Las saxofonistas son así? O peor aún, ¿la mayoría de las personas que tocan saxofón son mujeres? No, es un imaginario construido de ese instrumento. Y si tomamos otros al azar, evidentemente el baterista es hombre, porque todos sabemos que no hay bateristas mujeres, ni percusionistas, ¿no? Todos lo sabemos. Obviamente sí hay, pero gracias. Obviamente sí, pero es una construcción del imaginario que tenemos. Pianista sí puede ser una mujer, ¿no? Aunque pianistas, no sé si se han puesto a ver, pero los grandes pianistas de la historia son hombres. Hay excepción. Gese, Clara Schumann,
Marta Argerich. Y hoy en día la cosa está mejor, pero si hablamos de los grandes pianistas con esos nombres que tanto le gusta la música clásica, son nombres todos, aunque hace años que las mujeres tocan los teclados, ¿no? O sea, casi desde el origen tocan teclados. Y el arpa es otro de mis ejemplos favoritos. El arpa tiene que ser una mujer porque no hay arpistas hombres, no los hay. En América Latina esto no es tan obvio como en Europa, porque en América Latina la música popular con arpa hace que haya muchos más arpistas hombres, porque en nuestro contexto ser arpisto, digamos, no es tan mal visto, pero en Europa hay dos arpistas, ¿no? Sí. Es un imaginario que viene además del siglo XVI. El arpa es un instrumento de mujeres. Y así pueden, la trompeta por supuesto es hombre, porque no hay trompetistas mujeres, ¿no? Bueno, claro que hay, gracias, claro que hay. ¿Y ustedes creerán esto es exclusivo de la escena de la música clásica? No. Entonces hice el ejercicio. Banda de rock. La única mujer que hay por ahí es vocalista, ¿no? ¿Cierto? Porque las cantantes, ha habido cantantes desde el siglo XV más o menos. Por el accidente genético de la voz necesitaban el registro y o castraban gente o las mujeres cantaban y en algún momento se dieron cuenta de que esa costumbre de castrar gente no estaba tan civilizada y entonces las mujeres, ok, que canten. Pero bandas de rock, ¿no? Para decir que no solo pasa en nuestra escena. Banda de jazz, porque no hay jazzistas, solo cantan, ¿no? Ni siquiera pianistas en el caso del jazz. Y fue un googlazo al azar, ¿eh? Ya sé que tiene que ver con NIPE y con las búsquedas anteriores, pero los invito a hacer el ejercicio y verán que no es tan distinto. Y bueno, la escena de la música clásica. Todos sabemos que hay percusionistas mujeres, pero váyanse a dar una vuelta a las orquestas de México y a ver si eso se cumple. Los metales. Hay poquísimas orquestas en el país que tengan mujeres en las filas de los metales y en el mundo es más o menos igual la historia. Bueno, esto se llama segregación. Y hay una realidad muy compleja. Hay mujeres estudiando, estoy seguro que o hay aquí mujeres que estudian metales y que estudian percusiones y todos conocemos colegas. Es más, se gradúan más en las estadísticas las mujeres que estudian metales y percusiones y con trabajo se gradúan más que los hombres, tienen mucho menos trabajo que los hombres. Insisto, mapeen así una foto de las orquestas principales del país y verán lo que encuentran. Eso es segregación, o sea, sigue habiendo profesiones feminizadas e instrumentos de hombres e instrumentos de mujeres. Último ejemplo, en Inglaterra hicieron hace poco un estudio y hay poquísimos flautistas, porque desde niños dicen que la flauta es un instrumento de mujeres, que eso no es para hombres. Hoy en día en Inglaterra, un país que pensamos que está más abierto a estas cosas. Bueno, y aquí va mi ejemplo favorito. Si me han oído por ahí dar alguna conferencia, tal vez me repita, pero es que no lo puedo evitar. No sé por qué no reacciona. Bueno. Filarmónica de Viena, 1992. Exactamente. 100% de hombres blancos, además hay que decir, hombres blancos, no, ahí el problema racial y otros problemas cercanos a la interseccionalidad y al feminismo no circulan. Y dirán, bueno, esto es el 92, pasó hace mucho. Los invito a analizar la siguiente imagen. 2019, eso es como encontrar a Wally, a ver cuántas mujeres ven por ahí. La Concertino, ¿no? Entonces ya la imagen. Hay como 5, me parece. Bueno, hoy en día la Filarmónica de Viena tiene el 10% de mujeres. A la primera mujer que contrataron fue en 2004. Y adivinen qué instrumento fue, por favor. ¡Arpa! ¡Claro! La primera mujer que contrató Viena era arpista, que llevaba tiempo tocando con ellos, pero no la contrataban, era como invitada, hasta que un día decidieron que eso tenía que cambiar. Y Filarmónica de Viena dicen que están haciendo un cambio. ¿Por qué uso este ejemplo? Me dirán, porque para muchos Filarmónica de Viena es ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Hay grabaciones que son ejemplares, en fin, pues también es ejemplo de esto. Y no tengo nada contra ellos, tienen cosas maravillosas, pero en su propia página web dice eso. Tal vez no haya otro ensamble musical más consistentemente, ahí es que no veo, y más cercanamente asociado
a la historia y a la tradición de la música clásica europea, que la Filarmónica de Viena, estoy totalmente de acuerdo, clasistas, sexistas, no tocan música de mujeres, es lo más cercano a la tradición, pero es lo que no queremos repetir. Es lo que no queremos repetir, o sea, ya basta de eso. Pero este es un ejemplo, y los invito por ahí, hay un artículo que hizo una colega de la colectiva Tsunami, hicieron un estudio informal de orquestas de México y las estadísticas son alarmantes. Casi todas tienen menos del 50% de mujeres y como es predecible, en metales no hay nada, en contrabajo hay poquísimas mujeres, en percusiones, que todos conocemos percusionistas famosas, ejemplar, bueno, la mayoría son hombres, etcétera. Sigue habiendo esta segregación. Y esta segregación se repite en las escuelas y en la profesión educativa. La educación suele estar feminizada, pero además aquí juega la segregación horizontal y vertical. Si vamos a los niveles iniciales, hay muchas más maestras, pero si vamos a los últimos años de la carrera, a los profesores que dan especialidad de instrumento o a los posgrados, son más hombres que mujeres. O sea, sigue habiendo esto. Y estamos hablando de intérpretes, porque la mayoría de los maestros que enseñan, al menos cuestiones de interpretación, pues son intérpretes, ¿no? Que son la mayor parte de nuestros maestros. Bueno, eso sigue siendo una realidad hoy y sigue siendo otra forma de exclusión de las mujeres que estudian profesionalmente música. Libramos la barrera de la profesionalización, es decir, hace muchos años que las mujeres pueden estudiar en los conservatorios, tener un título, pero la profesionalización en la vida, quiero decir, sigue estando segregada para las mujeres y sigue habiendo un espacio solo en lugares determinados que podemos encontrar. Un ejemplo paradójico de la historia, y aquí no me voy a detener mucho, pero es en las guerras, sobre todo en los periodos entre guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo un boom de orquestas de mujeres. Esta razón fue porque los señores se fueron a la guerra y había que tocar, y de repente salieron mujeres trombonistas y trompetistas y de todo. O sea, ahí en la figura pueden ver, por ahí se ve la percusionista, se ve un contrabajo en algún sitio. No, de repente no, las mujeres no tocan, pero tocaban todo y hasta dirigían, ¿no? Ya luego, bueno, después de las guerras les pidieron los puestos de regreso. Después de la Segunda Guerra ya no se dejaron y desde como el 70 pidieron audiciones a ciegas que se lograron a finales de los 80, ¿no? Y esta lucha de las mujeres diciendo que nos juzguen por lo que hacemos y no por quiénes somos. Sí, esto es muy, muy interesante porque llegó un momento en audiciones en Estados Unidos donde, aparte de ser tras bambalinas, era sin zapatos. Por los tacones. Por los tacones. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, para que hubiera verdadera igualdad, pues le pedían a uno que se quitara los zapatos para que no se oyeran los tacones en la duela. Entonces, porque se sabía que había esa balanza que se iba hacia los varones. Pero bueno, una nota positiva, acabo de leer en el New York Times que la Orquesta Filarmónica de Nueva York, por primera vez en su historia, tiene más mujeres que hombres en la orquesta. Eso sí como es 60, sí, como 60%. Es una excelente noticia, que ojalá para allá vayamos todos. Porque, bueno, lo último que yo supe hablando de las Big Five de Estados Unidos, Cleveland no tiene audiciones a ciegas. Dijeron, de ninguna manera, no. Y hay varias orquestas en Alemania que después de que tuvieron problemas decidieron quitarlas. Uno fue famosísimo, una mujer que litigó, una trombonista, que litigó creo que 20 años su puesto porque ganó el titular y no la podían correr, pero entonces hicieron todo para que se fuera. Y litigó 20 años, cuando ganó el juicio renunció y los dejó y es una gran solista, pero eso fue producto de las audiciones a ciegas y no podían con ello, no podían. Y esto es una historia reciente porque el trombón no es un instrumento de mujeres. Bueno, esta segregación me parece súper importante porque habla de nuestra realidad musical e insisto, no solo en la escena de la música clásica, que es en la que estamos por lo menos estudiando, porque estoy segura de que la mayoría de ustedes tocan en otras escenas, se repite. Y si vamos a la producción, a la ingeniería de audio, bueno, a las bateristas en las bandas, por ejemplo, de rock, o al líder, que es el guitarrista. Bueno, guitarra es otro instrumento hipermasculinizado, porque además en México hay un imaginario del guitarrista que tiene que ver con el macho, con el
hay todo un problema ahí con la guitarra, ¿no? Pero… Entonces, por todo lo que has dicho, maestra Mavi, o sea, qué bueno, porque nos hace más conciencia de lo que sabemos, así lo tenemos como en el imaginario, pero ahora pues a mí me queda mucho más claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos la presencia del maestro Luis Manuel, que agradecemos muchísimo, el director del conservatorio, por supuesto, que tocó muchos años en la orquesta de la OSEM. Y bueno, este es un ejemplo buenísimo, lo que tú has dicho. Número uno, hay que escribir acerca de la historia de las mujeres. Nos queda un pendiente gigante, porque es cierto, incluso las enciclopedias, en las grandes enciclopedias de música, hasta los muchísimos tomos, pues apenas ahora se trata de hablar de mucha de la historia de las mujeres. Esto nos toca a todos. Dos, la música de las mujeres que ya conocemos o que podemos conocer, jóvenes, músicos y músicas, hay que tocar música de mujeres para conocerla. Y en las orquestas, bueno, no se diga, ya estamos haciendo mucha labor, pero… No todos, pero hay pues que afortunadamente. Hay que insistir y hacer labor en esto y por supuesto pues los lugares, los espacios de trabajo. Sí. ¿No? Sí, que la segregación, bueno, es evidente, o sea, si hacen estadísticas, investigadores, distribución de maestros, etcétera. Y bueno, la última forma de exclusión de la que quería hablar hoy, que aquí seré breve, es… hay mujeres en posiciones de liderazgo y bueno, todos sabemos que la música clásica es como una pirámide o como, bueno, se ha hablado como la orquesta, como un experimento social, como una pirámide, como un retrato de la sociedad, como un retrato de la estructura de poder, según el autor que consulten. Bueno, aquí creo que es el principal lugar de exclusión de las mujeres. Bueno, tenemos en persona a la directora, así que más bien que ella les puede hablar de esta obra, pero es la Sinfonía Gaélica de Amy Beach. La dejo de fondo, pero ¿qué nos puedes contar de esta obra? Es una sinfonía fantástica, es una obra grandísima, poco conocida, pero a mí me llamó muchísimo la atención del siglo XIX, principios del siglo XX, que esa obra no esté en el repertorio estándar de las orquestas. Yo creo que fue estreno en México. Estoy segura que fue. Y ya, ahora que el maestro Rodrigo Macías me invitó a la OSEM el año que entra, la pienso hacer. La orquesta nunca la ha tocado, me parece, salvo maestro, ¿usted la ha tocado? No. No, estoy segura que fue estreno en México, segurísimo. Exacto, entonces, vuelvo a decir, nos queda ahí una asignatura pendiente, tocar mucha de la música que en verdad son grandes obras. La maestra hablaba de Clara Schumann, pues es una de las pianistas más increíbles de toda la historia de la música. Y bueno, no solo su concierto para piano, que es muy pequeño en realidad, pero tiene cantidad de literatura. Entonces sí nos queda esa asignatura pendiente. Yo creo que un poquito para como cerrar. Sí, me faltan un par de cosas para cerrar, pero bueno, retomando, el concierto para piano de Clara Schumann, nadie lo ha tocado bien, o sea, es todo un reto, hay que tocarlo bien, ese tercer movimiento. Sí, y ese es un concierto no tan grande, pero el concierto de piano de Amy Beach, estoy segura, no encuentro quién lo toque. Justo eso iba, pianistas, el concierto para piano de Amy Beach. Es una maravilla, es una verdadera maravilla. Hay que tocar otras cosas. Nosotros tenemos que como que cambiar nuestra forma de ver el canon y empezar con otros repertorios. No perderé la oportunidad de hablar de Amy Beach. Pianistas, hay una cantidad de obra de Amy Beach espectacular para piano solo y el concierto de verdad es que alguien lo toque, o sea, que le den vida a ese concierto, es maravilloso, demandante como varios conciertos. Hay varias grabaciones, tiene un programa interesantísimo que ella misma escribió y además tiene muchas claves y cita su propia música, además es autobiográfico, es una obra fascinante el concierto para piano. Y Amy Beach es un caso curiosísimo de la historia, que es el patriarcado opera de maneras misteriosas. Amy Beach, ella sí que es reconocida como compositora y ella lo que quería hacer era pianista. Lo que sucedió es que la madre no la dejaba ser pianista, después se casó con un hombre mucho mayor y no la dejaba tocar.
Entonces, pero la incentivaron a componer porque tenían esta idea fantástica de que como no había estudiado más que un año de contrapunto, entonces era como mágico aquello, como un don divino. Entonces la incentivaron a componer y por eso tiene obra sinfónica y mucha obra para piano. Y el marido contrataba una orquesta una vez al año para exhibir las obras de su mujer. Bueno, cuando se murió el marido, botó todo y se fue de pianista, hizo gira por Europa y vivió allá, porque lo que ella quería hacer era intérprete. Aquí es al revés, ¿no? Muchas quisieron ser compositoras, no pudieron. Pero bueno, en serio, es una de las que yo creo que debería estar en el repertorio estándar. En Estados Unidos tampoco la pelaban hasta hace poquito, pero es uno de sus grandes ejemplos, como Florence Price y como otras compositoras. Y bueno, ya voy cerrando, porque quería hablar del puesto de liderazgo y sí creo que es el problema más complicado. Por fortuna, ahora sí podemos decir que la situación de las directoras de orquesta está empezando a cambiar, pero este año casi. O sea, por fortuna, ahora sí podemos empezarlo a decir. Sin embargo, ha sido el puesto vedado a las mujeres en la historia de la música, porque es el puesto de liderazgo. Bueno, por muchas razones, pero una visión así práctica de este mundo de desigualdad, del marco del que partí, es ese. Es un puesto de liderazgo y hoy en día me atrevo a afirmar, cuando hablamos de cualquier directora de orquesta, estamos hablando de cuestiones de género. Ni modo, así son las cosas. Yo espero que eso cambie en el futuro cercano. Voy a hacer aquí autoguayabazo, pero por ahí tengo 2 artículos de directoras de orquesta. Es un tema que me gusta mucho y que bueno, ahí están consultables en academia.edu y demás. Pero bueno, quiero decir, este es el tema más escabroso. En México, bueno, ustedes sabrán, la única titular de una orquesta ha sido la maestra Gabriela, pero ninguna de las que llamamos grandes orquestas del mundo han tenido una directora titular nunca. En Estados Unidos había una directora titular que era Marin Alsop y dejó el puesto hace como un año, y ahora de las 10 grandes orquestas de Estados Unidos, ninguna tiene directora titular. Marin Alsop, cuando dejó el puesto, decía: yo pensé que cuando yo dejara el puesto esto habría cambiado, y pues no. O sea, la realidad es que quedó hasta antes, como estaba antes de que ella entrara, ¿no? Que Marin Alsop es el referente, ¿no? Como ha sido muy activista, muy vocal, ¿no? Abrió estas escuelas para mujeres, orquesta, además. Y lo digo ella porque es como el referente en este sentido, ¿no? Pero como no hay directoras de festivales, bueno, Cecilia Bartoli va a ser directora de un festival de ópera desde este año, no creo, pero en general no hay directoras de festivales, no hay directoras de orquestas grandes. El fenómeno de las directoras de orquesta es que son las invitadas permanentes de las orquestas, si es que las invitan, o a la matiné, al concierto del 8M, por supuesto, ¿no? Concierto de marzo, toquemos música de mujeres y pues tienen el detalle de invitar a una directora, pero ha sido como el muro infranqueable en la música clásica. Se está cambiando gracias al ejemplos como la maestra, pero ha sido un trabajo dificilísimo y este es como la fotografía final, yo diría, de lo que estoy planteando aquí, de las formas de exclusión. O sea, entre más alto es el puesto, más difícil será el camino. Y eso ha sido y sigue siendo un poco lo que estamos viviendo. Por fortuna nos está tocando verlo cambiar. Spoiler, si ven la película Tar, con Cate Blanchett dirigiendo, nada de eso es cierto. Actúa muy bien, pero nada de lo que pase ahí es cierto. Ojalá, bueno, no, ella es mala persona en la película, pero quiero decir de lo que habla de las directoras y eso, nada. Digamos, es un supuesto. Hay que verla, yo no la he visto. Pero si la van a ver, es un supuesto. A lo que Marin Alsop, en una entrevista, le preguntaron que qué opinaba y dijo: bueno, tendrían que pasar muchísimos años, pero muchos años y varias generaciones para saber si eso que están haciendo como un supuesto va a ser en realidad como va a ser. Es verdaderamente temprano pensar que eso ocurra en este momento. Pero en fin, a lo mejor no sé si igual quieran preguntar alguna cosa, comentar alguna cosa con la maestra. Con eso cerramos y me encantaría saber su opinión. También los desacuerdos son súper bienvenidos, comentarios, preguntas, algo que quieran saber. Aquí está la maestra, también le pueden preguntar, aprovechen que la tienen aquí. ¿Les mueve algo en tema? ¿Les da igual? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Acá tenemos…
preguntarle a la maestra Mavi, me llamó mucho la atención la idea de que no hay compositoras. Entiendo un poco lo de la segregación de los instrumentos, de que, o sea, clásico que ni modo de que el niño ande bailando con la flauta, ¿no? Entiendo un poco que se debe también a los estereotipos de género, pero ¿a qué se debe que no haya mujeres compositoras, ¿no? Entiendo que la creatividad en las mujeres también es incluso una característica que se ha segregado hacia el género femenino, y no entiendo lo de la composición. ¿Cuál es un poco el análisis de eso? Es el mismo, es un estereotipo de género. La creación pertenece a los hombres, la recreación a las mujeres, ¿no? Es como la reproducción, digamos, en este sentido de las mujeres reproducen, es decir, dan a luz y tal. Entonces la interpretación les queda más cerca, pero la creación no les pertenece. Pasa lo mismo en la historia del arte, o sea, si conocen el famosísimo texto de Linda Nochlin, que ella dijo en los 70, o sea, el artículo es muy provocador, se llama ¿Por qué no hay grandes artistas?, refiriéndose a la plástica, ¿no?, a pintoras. Y ella decía, en efecto no hay, y ya hace toda una explicación de género de por qué no hay, pero es lo mismo. Cuando es recreativo está bonito para las mujeres, ¿no? O sea, en la educación, antes de que las mujeres llegaran a la escuela, pintaban en casa, hacían música en casa, hasta podían componer, porque recuerden que además componer e improvisar, todo el mundo improvisaba, y la línea entre componer e improvisar era bastante vaga. Luego pasó medio siglo XX y se nos olvidó que en la música clásica improvisábamos, pero hasta mediados del siglo XX se hacía. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Mientras sea en lo privado, y en lo privado simbólicamente, ¿no? Porque incluso cuando salían a la escena pública, las mujeres pertenecían a la escena privada, ¿no? Lo privado y lo público son lugares físicos, pero más simbólicos, si lo pensamos desde teoría de género. Y lo de las compositoras es eso. Además, si hemos reforzado en la historia de la música occidental la figura de el gran compositor, va acompañado de él, o sea, no hay otra. Además, la música tiene un problema adicional que es abstracta, y la abstracción es de la mente masculina. O sea, claro, no estoy afirmando esto, no vayan a descontextualizar, sino en los estereotipos de género así está dividido. Lo abstracto pertenece a los hombres, ¿no? La iluminación, el conocimiento divino, la creatividad, y de ahí viene. No sé si les parezca loco, pero hay pocas compositoras estudiando, o sea, y ahí está la estadística de la UNAM, y habría que ver estadísticas de otros lugares. Tiene que ver con eso, y la mayoría de las compositoras, por ejemplo, las 5 que les puse ahí, que nacieron en la década de los 60, más o menos casi todas, labraron su camino de modos difíciles, y si les hacen preguntas de género probablemente contesten que no les costó, pero en realidad son carreras excepcionales que tuvieron que pasaron muchas cosas excepcionales en su vida para que pudieran serlo y para que su música se toque. Y México es un caso raro, pero de verdad hay compositoras en medio planeta que no se tocan. La ópera es un caso maravilloso. Una ópera de Ethel Smythe se estrenó en el Met en 1920, no voy a acordar, pero 20 y algo, y tuvieron que pasar casi 100 años para que se tocara una ópera de otra mujer, que fue hace unos años, no me acuerdo cuántos, pero unos 5 o algo así, hace poquísimo, de Kaija Sairajo, nunca he sabido cómo se pronuncia. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que la creación está en el ámbito de lo masculino, en esta distribución de las cajitas rosas y azules. Si tenemos la suficiente persistencia e insistencia, ustedes pueden hacer lo que quieran, dirigir o componer o tocar cualquier instrumento. Y pues ahora sí, maestro, aquí igual usted que ahora está aquí en esta tarea tan hermosa que es estar al frente de jóvenes y animarlos y pues no sé, a las mujeres sí, darles mucha ayuda para que tengan, mucho apoyo para que tengan esa seguridad de decir, sí voy a poder, parece que no, todo parece indicar que no, pero sí voy a poder. Entonces les diría, si alguien quiere estudiar de las jóvenes dirección de orquesta, por favor acérquese, si tiene curiosidad, incluso si tiene curiosidad de saber, a mí como que me da curiosidad, pero no lo sé, sí, acérquense, igual aquí seguro hay una orquesta ya grande, ¿correcto? ¿De cuántos alumnos es su orquesta, maestro?
70, fantástico, fantástico. Pues, y también hombres y mujeres, que es mitad y mitad, o más varones. Ok, bueno, fantástico, pues, en fin, es un tema interesantísimo. Allá tienen algún comentario, a ver si quiere. Sí, cómo no. Espéranos un segundo, porque si no, no se oye en la transmisión. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar que efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los hombres se habían ido a la guerra, entonces las mujeres es en una etapa en la que tenían una igualdad de derechos. Las mujeres salían a realizar los trabajos de campo rudos y después regresaban a las casas efectivamente a tomar en los ratos libres un instrumento, la lectura. Y también durante algunas etapas de la historia, pues los derechos de autor no era permitido ni era bien visto que una mujer firmara un cuadro, una obra, un libro, cualquier manifestación que se refiriera más a los hombres, ¿no? Porque en primera, pues ellos eran los que iban a la escuela. Entonces muchas mujeres cedían los derechos a sus esposos o firmaban de manera anónima. Y pues ahí tenemos muchos casos, por ejemplo, Madame Curie, que cedía los derechos a su esposo, y a partir de algún cambios en la historia, la primera escritora que firmó, bueno, no estoy segura, pero seguramente fue de las primeras, fue Mary Schiller con Frankenstein, y pues ahí empezó una etapa nueva en la historia, ¿no? Donde ya se podía firmar un libro con el nombre de una mujer. Sin embargo, también pues Mary Schiller tenía el antecedente de una mamá feminista a la que perdió cuando era muy pequeña, y pues al morir su papá continuó con esa educación. Y bueno, ese era el comentario. Sí, en la literatura pasó antes esto, ¿no? La posibilidad de firmar. Por ejemplo, está Jane Austen, que es antes de Mary Schiller, ¿no? Pero hay muy pocas, y muchas de ellas, por ejemplo, las hermanas Bronte todas firmaban con nombres masculinos para que las publicaran, que son época antes, pero bueno, Jane Austen firmaba con su nombre, y hubo varias, pero eso que dices es absolutamente cierto, o cedían los derechos, o bueno, en la literatura era fácil tener otro nombre. Está el caso de Colette, ¿no? Que el marido le robaba la tenía ahí trabajando y luego él publicaba. En fin, hay, como dices, infinidad de casos. En las letras se dio antes que las mujeres pudieran firmar, porque las mujeres tuvieran acceso al mundo escrito desde antes, ¿no? Y luego había esta idea de, ay, escriben para mujeres, ándale, pues déjalas publicar, pero está así. Y bueno, en la música hay muchos casos, famosísimo el de Fanny Mendelssohn. Varias de las canciones sin palabras y de los líderes de Mendelssohn son de ella, no de Félix, son de Fanny, y con autorización de ella. Félix los publicó, o sea, tampoco le robó nada. Ella dejó, porque pues era el modo de que salieran al público. Hasta hay una anécdota, ¿no? De que va Mendelssohn, no recuerdo con qué reina, le presenta a algunos líderes y los que más le gustaron son los de ella, ¿no? Casualmente. Es una anécdota que se repite ahí, habría que ver la fuente histórica. Pero en el caso de la música se repite perfectamente eso que dices, la autoría robada o prestada a los hermanos, a los maridos, etc. Pues no nos queda más que agradecer muchísimo a la doctora Mavi Muñoz por haber compartido pues todas estas historias que pues nos hacen tener más conciencia sobre este tema, y bueno, pues invitamos a la licenciada Guerra, que es la que está al frente de este, sí, le damos un aplauso por favor, de todas estas actividades del Comité de Género y Erradicación a la Violencia. Gracias. Querida Gaby, pues muchísimas gracias, ya sabes, a nombre de la titular de nuestra secretaría, la maestra Marcela González Salas, y doctora Mavi Muñoz. He disfrutado, como no se imagina, su conferencia. Yo no soy música, no me dedico a este tema, pero lo disfruto muchísimo desde aquí, y yo quiero hacer un especial reconocimiento al director del conservatorio, al maestro Luis Manuel,
Porque es profundamente solidario con nosotras y con cada uno de estos eventos, ¿no? Podemos hacer estas conversaciones y podemos hacer estas pláticas gracias a que el director del conservatorio se preocupa por estos temas. Siempre hay una agenda pendiente, eso es indudable, sobre todo cuando seguimos avanzando hacia esta lucha. Hoy nos quedaron ahí algunas anotaciones pendientes que le hemos pedido al maestro Luis Manuel que lo pueda hacer, y yo todavía espero que este último año lo vayamos a lograr, para que en el conservatorio haya de cajón mujeres en las materias. Que ustedes tengan que sí o sí, en su clase de corno, en su clase de solfeo, en su clase de piano, estudiar al menos a una mujer, ¿no? Y en algo vamos a avanzar. Y eso está en nuestras manos. Hacemos la lucha desde nuestras trincheras día a día. Lo hacemos con la Orquesta Filarmónica Mexiquense, dirigida por una mujer, por una extraordinaria mujer que hace maravillas con sus niñas y con sus niños en Texcoco, que tiene su sala y que tocan cosas extraordinarias. Lo hacemos aquí con la OCEM. Efectivamente, nosotros somos de las pocas orquestas que tiene cornista, ¿no? Que tiene mujeres en posiciones que normalmente no son de mujeres, y pues bueno, el Conservatorio de Música, que es profundamente solidario con estos temas. Yo les agradezco muchísimo a todas las niñas y los niños que nos acompañan a cada una de nuestras actividades. Tenemos una serie de actividades en torno a la Jornada Naranja. Intentamos que no sea solamente por el 25, por el 8 de marzo, que alguien dirija o toque alguna cosa de mujeres, ¿no? Es algo que tenemos en nuestra agenda pendiente gracias a la maestra González Salas. Y pues bueno, agradecerle, doctora, es extraordinaria su plática. Yo a quien no la vio se las voy a recomendar para que la bajen y la descarguen, porque la tenemos grabada y ya pasó en nuestras redes sociales y demás, porque fue extraordinaria. Muchísimas gracias, de verdad. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.